Bienvenidos nuevamente a este su canal, El Radar de lo Moral. Durante esta emisión trataremos diversos temas con relación a los contratos en materia de derecho civil, temas como el convenio, el contrato, elementos de existencia de un contrato, requisitos de validez para los contratos, así como su clasificación y muchos temas más. Al igual, contamos con invitados especiales para poder conocer más sobre estos temas. Así que ponte cómodo y escucha. Bien, para dar inicio a la unidad de contratos, primero debemos saber qué es un convenio y qué es un contrato, pues estos son lo mismo y debemos saber identificarlos. A continuación, mis compañeros y yo lo explicaremos. Así es, Caro. Miren, un convenio, de acuerdo al artículo 7.30 del Código Civil, es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que transfieren derechos y obligaciones. Así es, estos acuerdos de voluntades sirven para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales. Exacto, también hay que saber que el convenio tiene dos funciones, una positiva y otra negativa. La positiva es crear o transmitir obligaciones y derechos, y la negativa es modificarlos o extinguirlos. Gracias a Mireia y Caro, ya sabemos qué son los convenios. Ahora explicaré qué es un contrato. Verán, de acuerdo con el artículo 7.31 del Código Civil, un contrato es un convenio que crea o transfiere obligaciones y derechos. Hay que saber diferenciar estos dos términos, porque parecen lo mismo, sin embargo no lo son, pues los contratos son los que crean y transfieren derechos y obligaciones. Un ejemplo de estos sería un contrato de compraventa. Así es. Por otro lado, los convenios son los que modifican o extinguen los derechos y obligaciones. Un ejemplo de estos sería un convenio de pago. Entonces se le puede decir que las dos funciones se dividieron, es decir, al contrato se le ha dejado la función positiva y al convenio se le ha dejado la función negativa. Y hay que saber que el convenio lato sensu puede poseer las dos funciones. Por otra parte, debemos de comprender también qué es la declaración unilateral de voluntad. A continuación la comentaré. Primero hay que saber qué es una fuente de las obligaciones. Esta fuente consiste en la manifestación del consentimiento de una persona con la finalidad de obligarse a realizar determinada prestación o conducta. Entonces, esto se refiere a cuando una persona o sujeto le impone obligaciones por su propia voluntad y le otorga facultades a otra persona o sujeto para exigir el cumplimiento. Así es, Daniela. Veremos los 5 ejemplos característicos de la declaración unilateral de la voluntad son la promesa de recompensa, concurso con promesa de recompensa, oferta de venta, estipulación a favor de tercero y documentos civiles a la orden y al portador. A continuación, estas 5 características serán explicadas con ejemplos por cada uno de nosotros. Gracias, Caro. Bien, una promesa de recompensa sería, por ejemplo, cuando yo extravío mi cartera o mi mascota y a través de determinados medios ofrezco una cierta cantidad de dinero a quien la encuentre. En este sentido, si alguien cumple con la hipótesis central, la cual yo estoy ofreciendo determinado dinero, yo estaré obligada a cumplir. Ahora veremos el concurso con promesa de recompensa. Verán, si yo como asociación o persona física emito una convocatoria de donde están claramente definidas las bases para un determinado tipo de concursantes, quien cumpla con los requisitos para acreditarse como el ganador tendrá el derecho de exigir que se le entregue el premio o la recompensa. Un ejemplo de oferta de venta podría ser si yo como comerciante publico un anuncio o hago una oferta de que daré un determinado descuento o determinados beneficios a los clientes que cumplan con tales características. Estaré obligado a respetar el ofrecimiento que estoy haciendo de manera individual. No es necesario que exista la firma de un contrato,
basta con que yo, por determinados medios, haya expresado mi voluntad de hacer la oferta a determinadas personas para que éstas tengan el derecho de exigirme el cumplimiento de la misma. Por ello, es común que en muchos anuncios publicitarios, ya sea por internet, por la radio o por teléfono, al final con palabras chiquitas o con palabras rápidas, se establezca que se aplicarán restricciones o que habrá que sujetarse a determinadas bases que se pueden consultar en otros medios. Ahora les hablaré de la estipulación a favor de terceros. ¿Esta modalidad en qué consiste? Pues un ejemplo es cuando dos personas al celebrar un contrato estipulan o prevén un beneficio en favor de un tercero que no está interviniendo en la celebración del contrato. Por ejemplo, Carolina celebra un contrato con su hermana y dentro de este contrato se prevé beneficiar a la mamá de ambas, sin que la mamá necesariamente esté consciente de ese beneficio que se le está otorgando. Y la última característica son los documentos civiles, a la orden y al portador. El ejemplo característico serían los cupones o los volantes que ofrecen determinado descuento o beneficio contra su entrega o prestación. Luego entonces, a través de estos documentos yo estaré obligada a respetar los ofrecimientos ahí contenidos a las personas que lo tengan en su poder. Si estos documentos civiles tienen el nombre del beneficiario que los pueda canjear o hacer válidos, se llamarán documentos civiles a la orden. En cambio, si los cupones o vales los pueden canjear cualquiera persona, por el simple hecho de tenerlos en su mano, entonces se definen como títulos civiles al portador. Ahora que hemos conocido estos conceptos, entenderemos aún más lo que es la obligación y enseguida la veremos. Así es, la obligación es un vínculo jurídico en virtud de la cual la persona llamada deudor se encuentra obligada jurídicamente con otro denominador acreedor a realizar una prestación de dar, por ejemplo, un contrato de compra-venta o un contrato de prestación de servicios profesionales. Yo he escuchado la palabra consentimiento. ¿Alguien sabe a qué se refiere esta palabra? Yo que sepa, es la voluntad expresada de las partes para celebrar un contrato. Gracias por la aclaración. A continuación, mis compañeros nos dirán cuántos y cuáles son los requisitos de validez de un contrato. Adelante, David. Gracias, Alma. Bien, los elementos de validez son 4. El primero es la capacidad, y esta se refiere a la facultad que tiene una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo en cuenta la capacidad de goce y de ejercicio. El segundo es forma. Según el artículo 1832 del Código Civil Federal, es la exteriorización de la voluntad de acuerdo a la ley. El tercero es la ausencia de vicios, y según los artículos 1812 al 1823 del Código Civil Federal, el consentimiento no debe de ser válido si se sufre lesión, si se da por error arrancado por violencia o sorprendido por dolo o mala fe. El cuarto es error de hecho o de derecho. Este invalida el contrato cuando recae sobre un motivo determinante de cualquiera de los que contratan. El error de cálculo solo da lugar a la rectificación. También podemos encontrar violencia. Este término quiere decir que hay violencia cuando se emplea fuerza física o moral, con amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o una parte de los bienes o contratantes. Y por último encontramos la licitud. Según el artículo 2225 del Código Civil Federal, es cuando el contrato es realizado conforme a las leyes vigentes del orden público. Dentro de la materia de derecho civil, existen diversas clasificaciones de contratos y cada una de ellas tiene características únicas y a continuación conoceremos cada uno de estas. Pues bien, verás, una primera clasificación nos dice que existen contratos bilaterales y unilaterales,
Los contratos bilaterales son aquellos acuerdos en los que las partes se obligan recíprocamente, es decir, ambos sujetos en relación jurídica tienen derechos, pero ambos también tienen obligaciones. En cambio, en los contratos unilaterales, solamente uno de los sujetos tiene obligación. Por ejemplo, en un contrato de donación, pues quien realiza la donación, es decir, el donante, tiene el compromiso o el deber legal, claro, de transferir gratuitamente en favor de otra persona determinados bienes. Por su parte, el donatario no tiene ninguna obligación legal al respecto. Muy buen ejemplo. Otra clasificación de los contratos serían los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Bien, verán, los contratos onerosos serían aquellos en los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambos contratantes. En cambio, en los contratos gratuitos, solamente una de las partes se lleva los beneficios. Por ejemplo, el comodato o la donación, pues la persona que recibe el nombre de comodatario o donatario es la única que se ve beneficiada económicamente al recibir una determinada prestación, sin ella entregar por su parte algo que le beneficie al otro contratante. La siguiente clasificación engloba a los contratos aleatorios y a los conmutativos. En los contratos aleatorios, los beneficios que se llevarán una u otra parte no son conocidos desde un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a una eventualidad. Por tanto, al inicio de la contratación no podemos determinar la magnitud de los beneficios para las partes. Así es. Un ejemplo sería el contrato de compraventa de esperanza. Puede ser que yo negocie con un agricultor el comprarle el producto de su cosecha, sin embargo, ello queda a la espera de qué tal haya sido el temporal, pues puede ser que la cosecha sea magnífica o sea muy pobre. Por tanto, hasta que ocurra esa eventualidad, yo sabré si obtuve un beneficio o una pérdida. Muy bien. Por otra parte, los contratos conmutativos, ambas partes desde el inicio de la contratación saben a qué atenderse, pues saben las prestaciones y beneficios que cada una obtendrá de la otra. Otra clasificación de los contratos los divide en principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, no necesitan de otro acuerdo de voluntades para existir. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el comodato y el mutuo son contratos que existen solo sin un acuerdo de voluntades previo que los originen. Exacto, Mireya. En cambio, los contratos accesorios son los que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades previos. Los ejemplos característicos de estos contratos serían hipoteca, prenda y fianza. Estos tres contratos, también llamados contratos de garantía, no pueden existir si no tenemos una obligación principal que necesite ser garantizada. Luego entonces, solo para garantizar obligaciones previas es que pueden existir de manera secundaria, ya sea la prenda, la fianza o la hipoteca. La siguiente clasificación de los contratos es la que los divide en contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se producen en el mismo acto. El ejemplo característico de este tipo de contratos es la compraventa de contado. Yo pago cierto precio por la cosa, me entregan el objeto de la compraventa y en el mismo acto se dieron los efectos y el contrato quedó extinto. Ahora veremos un ejemplo de contrato de tracto sucesivo. Este sería una compraventa a plazos, es decir, en el mismo acto no se da el surtimiento de efectos ni la extinción del mismo, sino que los efectos se van surtiendo o actualizando en el transcurso del tiempo y la extinción del contrato tendrá lugar en el futuro. Otra
clasificación más de los contratos los dividen en nominados o típicos. Por otra parte, innominados o atípicos. Los contratos nominados o típicos son aquellos que están perfectamente regulados en algún ordenamiento jurídico. En cambio, los contratos innominados o atípicos son aquellos que no tienen una definición concreta en algún ordenamiento. No obstante, de acuerdo al principio de autonomía de voluntad y libre contratación de las partes, dos sujetos pueden obligarse en los términos que ellos deseen y hacer un híbrido entre varios contratos. También están los contratos reales. Estos se dan cuando es necesario la entrega de la cosa. Y no olvides los contratos consensuales. Estos son aquellos contratos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las dos partes del contrato, es decir, de los contratantes. Otra clasificación de los contratos sería la que los divide en contratos formales y solemnes. Los contratos formales son aquellos que exigen que el otorgamiento de voluntades se dé según la forma prescrita en la ley a efecto de que el contrato sea válido. Hay que recordar que la falta de formalidad equivale a un defecto en la contratación que representa la nulidad relativa del contrato. Por último, en México no existen de manera precisa contratos solemnes, pues muchos al matrimonio no lo clasifican como un contrato, sino como una institución jurídica por separado. No obstante, si quisiéramos ver el matrimonio como un acuerdo de voluntades, ese sería el mejor ejemplo de contrato solemne, ya que si no se realiza bajo las condiciones, formalidades y ante los funcionarios que establece la ley, ese acto no es válido, es decir, es nulo y no existe para efectos legales. Ahora bien, ya sabemos los tipos de contratos que existen. Es momento de conocer los contratos de transmisión de dominio. A continuación los explicaremos. Bien, existen 4 tipos de contratos de transmisión de dominio. El primer tipo son los contratos de compraventa y según el artículo 2248 del Código Civil son aquellos contratos por los que una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho a otra persona llamada comprador y a su vez el comprador está obligado a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Exacto. Además, este tipo de contratos tiene elementos y estos son 3: el consentimiento de las partes, la cosa materia del contrato y el precio. El segundo tipo son los contratos permutua y el artículo 2327 del Código Civil dice que en esos cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa a cambio de otra. Por ejemplo, yo le doy a Daniela un lápiz y ella me da a mí una goma. El tercer tipo son los contratos de donación. Para el artículo 2332 del Código Civil, son los contratos en los que una persona transfiere gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra persona. Ojo, la donación no puede comprender los bienes futuros. Las partes en este contrato se llaman donante y es la persona que da, y el donatario es la persona que recibe. A su vez, este contrato tiene 3 elementos y son la transmisión de dominio, bienes no futuros materia del contrato y la transmisión gratuita de los mismos. Y el último tipo son los contratos mutuos. Según el artículo 2384 de nuestro Código Civil, son aquellos contratos por los cuales una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Hay que recordar que las partes que interfieren en el contrato mutuo se llaman mutuante y mutuario. El mutuante es el que da y el mutuario es el que recibe la cosa material del contrato. Este contrato tiene elementos, los cuales son la transferencia del dominio de bienes, la transferencia del bien o bienes sea gratuita,
Los bienes deben ser consumibles y deben ser restituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Bueno, después de haber visto los contratos de transmisión de dominio, hablaremos ahora de los contratos de transmisión de uso. En estos contratos, lo único que se transfiere a la otra persona es la posibilidad de usar o disfrutar un bien o un derecho. Así es, y este tiene dos ejemplos característicos. El primero es el comandato y el segundo es el arrendamiento. Verán, según el Código Civil, en el artículo 2497, dice que es un comandato, es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Pero estos contienen elementos, ¿no? Sí, el primero es el comodante, y es quien conserva la prioridad de la cosa prestada, pudiendo ejercitar la acción reivindicatoria. Y el segundo es el comodatario, el cual es quien puede usar la cosa prestada pero sin percibir de los frutos. Entonces decimos que existen tres elementos de comodato, los cuales son uso de una cosa no fungible, ya sea por naturaleza, ya que así se haya convenido, prohibición para el comodatario de hacer suyo los frutos y accesiones de la cosa. Por otro lado, según el Código Civil, en el artículo 2398, el arrendamiento es el contrato por el que ambas partes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce a un precio cierto. Y este tiene elementos o partes. Sí, Alma, las partes que intervienen en este contrato se llaman respectivamente arrendador y arrendatario. El arrendador es quien da en arrendamiento y el arrendatario es quien recibe la cosa materia del arrendamiento. Y este conlleva elementos. ¿Cuáles son? Pues mira, los elementos son el uso o goce de una cosa no fungible ni consumible, que dicho uso o goce sea oneroso y el precio debe ser cierto y determinado y es llamado renta. Bueno, ahora ya explicado el tema de contratos de transmisión de uso, hablaremos de los contratos de custodia. Estos son tres: contratos de depósito voluntario y de depósito necesario. Pero, ¿en qué consiste cada uno? Mira, según el Código Civil Federal, en el artículo 2516 dice que el depósito es un contrato bilateral por el cual una persona llamada depositario se obliga hacia otra llamada depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y guardarla para restituirla cuando éste le pida al depositante. Entonces podemos decir que una persona está obligada de cuidar muy bien algo que nos dejó encargada otra persona y cuando se le entreguemos debe de estar en buenas condiciones para así no tener algún problema con el dueño. Así es, Daniela. Así que cuando te encarguen o que tú te propongas a cuidar algún bien de otra persona, cuídalo muy bien. Bien, lo haré. Y ahora, ¿me podrían explicar en qué consiste el depósito voluntario? Bueno, Daniela, verás, este no tiene ninguna obligación de ejercer la actividad, ya que es voluntario como lo acabas de decir. O sea, tú decides hacerlo o no. Ok, ya entendí, pero ¿ahora qué podríamos entender por el depósito necesario? Pues como su nombre lo indica, es necesario de hacer y en esto existe un tercero, ya que es cuando no se realiza la acción a un determinado sujeto. Entonces, ¿se podría decir que es lo contrario al voluntario? En parte podría decirse que sí. Ok, ahora que ya conocimos los contratos de custodia, es momento de hablar sobre los contratos de prestación de servicios. Y para este tema tendremos el apoyo de un profesional para mejor entendimiento del tema. Pero antes, vamos a un corte comercial.
Maybe you could assist me. It's just 1 minute. Nico, it's just one raindrop. It's just 1/10 from pole position. Just 1 second off first place. No thanks. Come on, Nico, it's just one beer. I'm still driving. Nacimos para todos. Para un mecánico en Tijuana, una chef en La Paz, un danzante. Y así como nacimos para todos, un día elegimos volver a nacer. Coca-Cola sin azúcar. Para ti que quieres tomarte otra. Para ti que no quieres tomar azúcar. Y para ti que no puedes. Para ti que quieres compartir todo con tu hijo. Y para ti que siempre quieres más. Coca-Cola sin azúcar. Volvimos a ser para todos. Regresamos a su canal, El Radar de lo Moral, y tenemos con nosotros a la profesora en Derecho Civil, Claudia Olivares Martínez, quien nos hablará sobre el tema de contratos de prestación de servicios. Pasamos con ustedes, Mireya y Daniela. Gracias, David. Buenas tardes, profesora Claudia. Es un placer contar con su presencia en este programa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y sin más, hay que empezar a hablar de este gran tema. Bueno, empecemos. ¿Nos podría explicar qué es un contrato de prestación de servicios? Bueno, verán, el contrato de prestación de servicios es cuando normalmente un profesional en algún área se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. Entonces se podría decir que es un contrato por el cual el profesionista brindará sus servicios mediante el oficio o una profesión a otra denominada cliente. No lo pudiese decir mejor, solo que el cliente está obligado a pagarle un honorario con retribución de sus servicios. Servicios como la luz, el agua, el internet. Exacto. También hay que saber que existen dos partes en estos contratos. ¿Y cuáles son esos? ¿Nos los puede explicar? Por supuesto. Está el profesionista, que será aquel que brindará el servicio, y está el cliente, que hará el pago de los honorarios. Esto como reiteración a lo dicho anteriormente, pues hay que saber que estas son las partes para un contrato de prestación de servicios. Profesora, tengo entendido que esos contratos poseen características. ¿Nos la puede explicar? Que sí. Verán, estos contratos son principales, ya que no dependen de otro contrato para existir. Son bilaterales, pues existen derechos y obligaciones para ambas partes, es decir, tanto el profesionista como el cliente tienen derechos y obligaciones para con el otro. También se dice que estos contratos son onerosos, pues tienen provechos y gravámenes recíprocos. Al igual son conmutativos, ya que tienen prestaciones ciertas y determinadas. También se dice que son consensuales. ¿Por qué? Son consensuales por excepción. Esto se refiere a que sin un documento no se avala el contrato. Al igual se dice que son formales, pues son redactados de manera escrita. ¿A qué se refiere con el tracto sucesivo? Se refiere a que surte efectos por el paso del tiempo. ¿Y el intuitu personae? Ese se refiere a los atributos del profesionista. Ahora nos podría explicar los derechos y las obligaciones que tiene cada una de las partes del contrato de prestación de servicios, es decir, los derechos y obligaciones tanto como el profesionista como el cliente. Por supuesto. Primero explicaré los derechos del profesionista y obligaciones. Este debe brindar el servicio estipulado, debe contar con título y cédula si es necesario. También debe de responder por los daños que ocasione su conducta. Debe guardar el secreto profesional y tiene derecho a cobrar sus honorarios. Por otro lado está el cliente. Este debe pagar los honorarios, pagar gastos extraordinarios, pagar por individual a cada profesionista, debe asumir su responsabilidad solidaria de pago y avisar al profesionista sobre la terminación del contrato. Pero, ¿en qué casos termina el contrato? Buena pregunta. Mira,
Estos son los casos en los que se puede terminar el contrato. Puede ser por el fin del negocio, por el incumplimiento de alguna o ambas partes, por la revocación por parte del cliente, por la renuncia por parte del profesionista o por la muerte del profesionista, cuando no exista otro profesionista que pueda cumplir con el servicio. Vaya, qué interesante. Igual es importante señalar que el pago del contrato es dirigido al cumplimiento de metas, horas y objetivos. En otras palabras, ¿eso quiere decir qué? Esto quiere decir que es el contrato en virtud del cual una parte, llamada profesionista, obliga a efectuar un trabajo que requiere para su realización, preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional a favor de otra persona llamada cliente. Oh, ya. Bueno, muchas gracias, profesora Claudia Olivares Martínez, por esta explicación sobre los contratos de prestación de servicios. Sin duda, fue un tema muy interesante. Por el contrario, fue un placer haberlos acompañado y explicado este tema. Hasta luego y nuevamente gracias. Muy bien, ahora que ya sabemos más de los contratos, veremos el tema de contratos de gestión colectiva. Este tema lo analizaremos en compañía del licenciado Ricardo Herrera García. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias y muy buenas tardes. Tengo entendido que usted se especializó en contratos de gestión colectiva. ¿Nos podría explicar este tema? Así es, y será un gusto explicarles esto. La asociación civil es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin común lícito y que no tenga el carácter preponderadamente económico. ¿Y nos podría explicar sus características? Sí, estas son las siguientes. 1. Es una persona moral. 2. Nace de un contrato. 3. Constituye la reunión de dos o más personas, porque el objeto de la asociación es conseguir un fin imposible de alcanzar por una sola. Es el verdadero fundamento de la asociación. 4. Es el objetivo de la asociación, que es el realizar un fin común, lícito, posible y que no tenga carácter preponderadamente económico. Sí, y además en el artículo 7909 nos dice que el contrato de gestión colectiva se constituye mediante un contrato. Pues obvio que mediante un contrato. Espera, aún no acabo. Prosigue, Carolina. Como les decía, en ese contrato los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin de carácter preponderantemente económico, ¿cierto, licenciado? Así es, todos estos recursos se combinan para llegar a un objetivo determinado. Qué bueno que mencionaste eso, Carolina. Licenciado, ¿nos podría decir lo que es o lo que significa preponderantemente? Claro, esto significa o se define como comparación. ¿Cómo? ¿Es una comparación entonces? Para entenderme mejor, otra definición dice que son aquellos contratos donde dos o más personas físicas se constituyen para obtener un fin común, ya sea económico o sin fines de lucro. Oh, vaya. Gracias por la reiteración. De nada, Carolina. Bueno, licenciado Ricardo Herrera García, fue un gusto haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias por la información que nos proporcionó. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y ahora les hablaremos del tema de los contratos de garantía. El objetivo de los contratos de garantía es que deben garantizar a los acreedores contra la insolvencia de los deudores. ¿Insolvencia? Yo te explico. La insolvencia es una situación jurídica que presenta una persona o una empresa. Es cuando no pueden cumplir con el pago de su deuda, pues la persona o empresa se declara en quiebra o en bancarrota y le es imposible saldar su deuda.
Debemos aclarar que los contratos de garantía, la ley reglamenta a 3 principales. Claro, la hipoteca, la fianza y la prenda. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que se le entregan al acreedor y da derecho a este. O sea que se le da el derecho a este ya en caso del incumplimiento de la obligación garantizada. Así es. Pero este tiene caracteres, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son? Es un derecho real que indistintamente recae sobre los bienes muebles o los bienes inmuebles, pero cuya tendencia siempre la conserva el deudor. ¿Y la fianza? La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar las deudas del deudor. ¿Viene siendo como un aval? Exactamente. ¿Quiénes son las personas que intervienen en este contrato? Pues como lo había mencionado, son el deudor, que toma el nombre de fiado, y el fiador, o sea, la persona que se compromete a pagar por el deudor en caso de que no lo haga. Por otro lado, está igual el contrato que se llama prenda. ¿Prenda? ¿Contrato de ropa o qué? Este es un contrato por el cual el deudor entrega a su acreedor un bien inmueble inajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Un ejemplo sería que yo te debo, pero para garantizar que te devolveré el dinero, te doy los papeles de mis terrenos. Un decir, es como un importe, así como cuando dejas dinero por el envase, ¿no? Ándale, así merito. Órale, todo esto sonó muy interesante. Pero esperen, aquí no acaba esto. También existen los contratos de adhesión. Claro, los contratos de adhesión son los contratos llamados de suministros públicos. O sea que estos son los más básicos. Exactamente, como los contratos de agua, contratos de energía eléctrica, contratos de gas, contratos bancarios, contrato de telefonía, etc. Perfecto, ahora me queda más que claro. Bien, y para finalizar esta unidad, les dejamos un ejemplo de contratos. Vamos a ello. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El contrato crea derechos reales o personales o bien los transmite, pero el contrato no puede crear derechos distintos. Existen contratos que originan exclusivamente derechos personales, otros que crean derechos reales y personales, y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a derechos reales. En primer término, en todos los contratos traslativos de dominio se da nacimiento a derechos personales y reales. Desde luego, la compraventa, como cualquier otro contrato traslativo de dominio, por definición transfiere la propiedad del enajenante al adquiriente, y al transferir la propiedad da nacimiento a un derecho real, el derecho de dominio en favor del comprador, del permutante, del donatario, etc. Pero también la compraventa engendra derechos personales, porque tienen los contratantes obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, obligaciones de entregar la cosa, de garantizar una posesión pacífica y útil de la misma, de responder de los vicios o defectos ocultos y de la evicción. Y respecto al comprador, pagar el precio, entregarlo en el momento, tiempo y forma convenida, etc. Aquí se trata exclusivamente de obligaciones, es decir, de derechos personales. Hay contratos como el mandato, el depósito, el comodato y el arrendamiento que crean exclusivamente derechos personales. En los contratos de prestación de servicios se advierte desde luego que se trata de derechos personales, consistentes en la ejecución de un trabajo, de un hecho, de un servicio, y en la remuneración de ese trabajo, trátese del mandato,
o de la prestación de servicios profesionales o no profesionales. Por último, hay contratos que tienen por objeto exclusivamente dar nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre pueden nacer de contrato. Por consiguiente, el contrato que celebre por constituir esos derechos reales o para transmitirlos tendrá solo esta función específica. Después de haber visto este ejemplo, podemos concluir que los contratos son muy importantes, pues son aquellos documentos que expresan un acuerdo común entre dos o más personas. Además, aprendimos que los contratos tienen una larga clasificación y cada uno de sus tipos tiene distintas funciones y elementos, como los contratos aleatorios, onerosos, instantáneos, y además, asimismo, aprendimos la diferencia que existe entre un convenio y un contrato, pues los contratos son los que crean y transfieren derechos y obligaciones, mientras que los convenios son los que modifican o extinguen los derechos y obligaciones. Aprendí mucho de estos temas. Aprendí más sobre los contratos de prestación de servicios, que es un convenio con validez jurídica que establecen entre sí un prestador de servicios y un contratante, y de contrato de gestión colectiva es aquel en virtud del cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Estos temas son muy importantes, ya que los contratos son convicciones entre dos personas, ya que se puede ver como un documento o instrumento, donde se pueden identificar las personas que contraen las obligaciones. Hay ocasiones en las que lo tomamos como una obligación, pero como acto jurídico son los hechos que prevalecen entre la sociedad, pues siempre es necesario tener las cosas por escrito y no debe verse como algo para generar desconfianza, sino como un compromiso. Entonces podemos decir que en realidad no sabíamos sobre los contratos, pero después de esto comprendemos a qué se refiere, como por ejemplo, contratos de transmisión de uso y en qué consiste. Este tema de contratos fue muy importante y muy interesante, pues al hablar de cada tipo de contratos y para qué se utiliza cada uno de ellos, nos será de mucha ayuda. También nos llamó mucho la atención quiénes intervienen en cada uno de estos contratos. Sin duda, fue una de las unidades más interesantes e importantes del derecho civil. Esperamos les haya gustado y sobre todo ayudado a entender lo referido a contratos en materia de derecho. Fue un placer estar con ustedes en este programa y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.